resistencia a la eyección ventricular que se relaciona con la resistencia vascular periférica en el caso del ventrículo izquierdo y con la resistencia vascular pulmonar en el caso del ventrículo derecho. Después, pues ya vamos a empezar con lo que es el ciclo. Para O sea, empezar, que ¿qué es el la ciclo? precarga es cuánta sangre hay en el ventrículo justo antes de que se contraiga, dispuesta a ser expulsada, ¿no? Sí. Sea cual sea el ventrículo, aunque casi siempre hacemos referencia al ventrículo izquierdo. Y la poscarga es la resistencia vascular. Que hombre, ya tenemos claro del... Ayer fue TEP, el lunes fue TEP, como embolia. Que por ejemplo, un fenómeno que incrementaría la poscarga para el ventrículo derecho sería una tromboembolia pulmonar. ¿No te parece? Sí, exactamente. De hecho, lo iba a mencionar, pero pues ya me ganó. Bueno, entonces esos son conceptos vitales. ¿Qué es precarga, qué es poscarga? Y me falta uno que no estoy viendo, que es la fracción de eyección. Ah, sí, está bajito de volumen telediastólico. Que es la fracción del volumen telediastólico. Ya lo vi. Es que mi edad no da para ese tamaño de letra. Pero los volúmenes son todo de protosistólico, telesistólico, telediastólico, ajá. Que por cierto, protosistólico y telediastólico es lo mismo, ¿no? Okay. Claro, porque al final de la diástole empieza la sístole, ¿no? Entonces, ojo que con esa terminología, protosistólico y telediastólico son la misma cosa, esencialmente. Entonces, platícanos los volúmenes. Ok, bueno, pues ya vamos a entrarnos al ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco son una secuencia de fenómenos, tanto mecánicos como eléctricos, que ocurren en el corazón entre cada latido. Y este se puede dividir de manera general en dos fases que son la sístole y la diástole, ¿no? La contracción y la relajación del corazón. A su vez, la sístole se va a subdividir en lo que es la contracción isovolumétrica y la eyección. La primera, que es la contracción isovolumétrica, pues se va a dar porque, bueno, por fases que vamos a explicar más adelante, las válvulas todas van a estar cerradas. En este momento, el ventrículo izquierdo va a estar lleno con la sangre que vino de la aurícula y este volumen que va a tener es volumen telediastólico, que es de aproximadamente O 110 o 120. protosistólico, otra vez, ¿no? Ajá, sí. O porque podrían encontrar las dos terminologías, entonces es importante que ubiquen que son la misma cosa. Es al inicio de la sístole o al terminarse de llenar, que esencialmente son el mismo momento, ¿no? Ok, síguele. Y bueno, entonces, como su nombre lo dice, va a ser contracción isovolumétrica. ¿Por qué? Porque en ese momento el No, ventrículo estamos hablando, acuérdate que te toca volúmenes, no presiones. Ah, bueno, ajá, ok. Entonces aquí la pregunta Entonces, que yo te haría, es decir, lo que estás diciendo es correcto, nos lo van a decir más adelante, que bueno que te lo sabes, es importante, pero mis preguntas en este tema que te tocó serían en función de, ok, el volumen telediastólico o protosistólico es la cantidad de sangre que ocurre justo en el momento de la precarga, cuando ya se llenó el ventrículo y aproximadamente es esa cantidad de sangre. Entonces yo te preguntaría, ¿de qué depende que alcancemos esa cantidad de sangre y qué circunstancias podrían modificar el hecho de que alcancemos esa cantidad de sangre dentro del ventrículo en ese punto en el tiempo? pues todo depende también de la relación de Frank Starling, porque como sabemos, si aumenta el retorno venoso, pues eso va a dar que nos aumente la precarga. Y cuando hay ejercicio extenuante o aumento de la frecuencia cardíaca, pues el corazón, bueno, los ventrículos van a tener menos tiempo para llenarse, entonces va a estar disminuida, va a estar disminuido Pero no este. con la actividad física. La actividad física no debería de llevarte a una frecuencia cardíaca tan elevada como para que se comprometa el llenado ventricular. Porque si eso pasara, caes desmayada, ¿no? Ujú. Entonces, más bien, pero tienes razón en el sentido de que si la frecuencia cardíaca es demasiado elevada y se compromete el tiempo de llenado ventricular porque se acorta mucho la diástole, entonces vas a tener un volumen telediastólico comprometido. Eso es verdad. ¿Qué otras razones se te ocurre o se les ocurren a los demás que podrían comprometer el volumen telediastólico? O la precarga, que es lo mismo.
Igual podría ser un ventrículo hipertrofiado. Claro, porque si el ventrículo está hipertrofiado, entonces le queda menos espacio adentro y aunque se llene o se llena con menos porque hay menos espacio ventricular, lo cual me lleva a otra pregunta, ¿qué hipertrofiaría el ventrículo? Pues un esfuerzo, por ejemplo, si hubiera la resistencia periférica total aumentara y fuera algo crónico, entonces eso me llevaría a una hipertrofia ventricular. ¿En qué condición patológica se te ocurre que hay un incremento crónico de las resistencias vasculares arteriales? Mm, pues no sé, bueno, lo primero que se me viene a la mente es la hipertensión, Por supuesto, pero por supuesto. La más probable, la más común, la más frecuente es justo la hipertensión arterial sistémica, que te va a dar como resultado un incremento de la presión media de las arterias, lo cual hace que el ventrículo izquierdo tenga que contraerse en contra de unas resistencias incrementadas, lo cual genera hipertrofia ventricular que da como resultado que le quepa menos sangre y que se comprometa el volumen telediastólico. Hay otras circunstancias, no puedo ver quién está levantando la mano por alguna razón. Soy yo, maestro Erika. Con respecto a la enfermedad de la válvula aórtica, ¿también modifica el volumen telediastólico? Ay, creo que no me hizo caso. creo que se salió el doctor. Sí, sí me di cuenta. Gracias. Puso en el grupo que lo sacó. A ver, ya resucité. A ver, Erika, no te escuché, me sacó. Sí, con respecto a la enfermedad de la válvula aórtica, ¿también modifica el volumen telediastólico cuando no se cierra bien la válvula? No, pero hay una válvula que podría darte un problema. ¿La mitral? A ver, pero ¿qué de la mitral? Que no se puede abrir con Claro, claro. facilidad. Eso se llama estenosis mitral. Uh-huh. Si la válvula mitral es estrecha, compromete el llenado ventricular y cuando acabe la diástole no va a haber suficiente sangre y tu volumen telediastólico va a estar comprometido. La válvula aórtica no tiene que ver nada con eso, no con el volumen telediastólico, porque si la válvula aórtica no funciona, pues cuando se relaje el corazón jala sangre de la aurícula y jala sangre del regreso de la aórtica. Entonces disminuiría el volumen sistólico. Tampoco. Pero si no se cierra bien la válvula, como que se escapa, ¿no? La sangre cuando se está llenando. No, pero acuérdate que el sistólico no tiene que ver con el llenado, el sistólico tiene que ver con el vaciado. El problema con una insuficiencia de la válvula aórtica que no esté tapando bien es que cuando se haga la diástole, en vez de que te llenes solo desde la aurícula, te llenas desde abajo y desde arriba. Y entonces la sangre que ya la sacaste te regresa y la vuelves a sacar y te vuelve a regresar y la vuelves a sacar y te vuelve a regresar. Y entonces tu volumen que sacas con cada contracción pues podrá ser muy bueno. Pero el hecho de que esa sangre llegue o avance todo lo que tiene que avanzar es otro problema. ¿Ya me entendiste? No hemos llegado ahí. Eso Gracias. Gasto cardíaco real o con causas de insuficiencia cardíaca, eso es correcto, estás pensando en el lugar correcto, pero no afecta, el problema no está en el volumen telediastólico o en la precarga, ese está bien. El problema está es de dónde sacas la sangre para la precarga y obviamente si no estás vaciando la aurícula, porque parte de completamente es la aurícula, porque tu sangre viene de regreso de la aorta, no sé si estoy muy complejo con esto, me dices, entonces se te va a juntar la sangre en la aurícula y eso te va a dar problemas.
Ah, ok, gracias. Pero esa es otra cosa. Ahorita estamos en otro costal. Entonces sí, la estenosis mitral lo podía producir, el compromiso del retorno venoso pulmonar por la razón que sea, a veces por incremento de la presión intratorácica en el paciente intubado o algo así lo puede hacer, la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, lo puede hacer, y también la pérdida de la compliancia, este término ya lo conocen, cardíaca, o pérdida de la elasticidad cardíaca porque tengas fibrosis por alguna razón, también puede comprometer la cantidad de sangre que le cabe al ventrículo y por lo tanto comprometer el volumen de precarga o protosistólico o telediastólico, que es la misma cosa. Lo cual nos lleva entonces, Dara, a la fracción de eyección. Sí, bueno, la fracción de eyección es la fracción del volumen telediastólico que se va a expulsar en un volumen sistólico. Por decir, si ¿Qué el porcentaje volumen de la telediastólico sangre que había dentro del ventrículo sale con la contracción de dicho ventrículo, ¿no? Exactamente. Y pues después nos pasamos a la fase de eyección, No, espérate, que es... aguanta, porque aquí hay cosas bien interesantes. De hecho, les subí un artículo que habla de la insuficiencia cardíaca con gasto conservado. Porque tú puedes tener, no con gasto, con fracción de eyección conservada. Entonces, cuando uno mide la función cardíaca, la puede medir de diferentes maneras, la puede medir con un ecocardiograma o con un gamagrama, y cuando haces un ecocardiograma, que es un ultrasonido cardíaco, una de las medidas clásicas es la fracción de eyección, que quiere decir cuánto sale eyectado, es el término de eyección, cuánto sale o cuál es el volumen, pero no te mide cuántos mililitros de volumen sistólico, sino que te dice, bueno, qué porcentaje de la sangre que había en el corazón salió o sale en promedio con cada contracción. Eso es la fracción de eyección y es un porcentaje y se expresa en porcentaje, ¿ok? Entonces, otra vez hablamos de porcentajes la vez pasada y de cómo esto es medio mañoso para manejar. Entonces, si tú tienes una baja fracción de eyección, es decir, con cada contracción tu corazón tu ventrículo solo expulsa el 30% de su contenido, pues queda claro que está saliendo poca sangre y que eso va a comprometer el gasto cardíaco y que va a hacer que el trabajo del corazón no sea suficiente para las necesidades del cuerpo y por lo tanto estemos en insuficiencia cardíaca. ¿Tiene esto sentido? Sí, doctor. Sí, ahora, y la fracción de eyección normalmente debería estar alrededor del 60 al 80%, ¿no es cierto? ¿No está en contraste? Sí, de hecho se me Ahora, olvidó ponerlo, pero sí. Sí, bueno, por eso me pagan, porque tú traes tu diapo, pero luego yo condimento con los usos que ya sé de la información para que ustedes se vayan más equipados. Entonces, ¿qué pasa si estamos hablando de una fracción de eyección maravillosa del 70%, pero sobre un volumen de precarga comprometido? Entonces está saliendo el 70%, pero no el 70% de 120, sino el 70% de 60. Esto también, pues, significa que hay un problema con el retorno venoso, ¿no? Y pues igual se va a ver No estamos comprometido. hablando de retorno venoso, estamos hablando de gasto cardíaco, de suficiencia cardíaca. Si tú tienes una buena fracción de eyección, es decir, cada latido de tu ventrículo saca al 70% de la sangre que contiene. Hipotéticamente, esa es una buena fracción de eyección. La pregunta es, ¿eso garantiza que la cantidad de sangre es suficiente y por lo tanto que hay suficiencia cardíaca o no lo garantiza? Pues no lo garantiza, porque como usted dice, puede ser que el volumen telediastólico haya disminuido también, y pues la fracción de eyección también, bueno, no disminuye el porcentaje a lo mejor, pero sí el volumen Disminuye el sistólico. porcentaje, pero el 70% de 120 son como
80 y poquitos mililitros, y el 70% de 60, pues es como 40 y tantos, ¿no? ¿Sí ves la diferencia? Entonces, aunque la fracción o el porcentaje sea correcto, de todas maneras, con 60 al cuerpo no le va a alcanzar. Y de todas maneras, tu paciente va a tener insuficiencia cardíaca. Porque lo que saca el corazón no es suficiente. Insuficiencia significa, bueno, es que no es suficiente, ¿ah? Entonces, de todas maneras vas a tener insuficiencia cardíaca. Pero, y por eso el artículo que le subí, entonces las insuficiencias cardíacas, que es el tema que nos ocupa, pueden ocurrir con porque se comprometió la fracción de eyección, en cuyos ya sabes que el ventrículo no se está contrayendo lo suficiente, o puede ocurrir a pesar de que el ventrículo se vacía porcentualmente en forma adecuada, y entonces la explicación está en la precarga o volumen telediastólico. Entonces existen las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección conservada. ¿Ya? Sí. ¿Todos estamos claros con lo que acabo de decir? Cierto. Bueno, y luego esto lo vamos a aterrizar en las diferentes cosas. Ahora, entonces el volumen sistólico, a diferencia de la fracción de eyección, ¿cuál es la diferencia entre el volumen sistólico y la fracción de eyección? Que el volumen sistólico ya es la cantidad de mililitros como tal que sale. Claro, y eso no es porcentual, es volumen, cantidad de mililitros. Síguele. Y el volumen telesistólico es equivalente, semana pasada, al volumen de reserva, ¿no? Una vez que se vació el corazón, el ventrículo, comillas, se vació, ¿cuánto le queda dentro, no? Eso es el volumen telesistólico, que también se puede llamar protodiastólico. Sí. ¿Ok? Y entonces en función de los volúmenes, eso es lo que nos tenías que explicar. Sé que sabes más cosas, pero en función de volúmenes en el ciclo cardíaco, esto es lo que hay que explicar. ¿De qué volúmenes estamos hablando? Entonces, Méndez, Regina Méndez. Adentrarme en el ciclo cardíaco. ¿Perdón? Es que el ciclo cardíaco se va a ver tres Okay. veces, desde el punto de vista de los volúmenes que ya mencionaste, desde el punto de vista de la relación volumen-tiempo, desde el punto de vista de la relación, presión-tiempo y presión-volumen. Entonces la presión-tiempo habla de cómo y por qué se abren las válvulas, y la de presión-volumen habla de qué se va moviendo y de qué manera. Ok, entonces presión-tiempo. Buenas tardes, buenos días. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí. Entonces voy a hablar de la presión tiempo. Esto se referencia a cómo la presión en las cavidades, aurículas, ventrículos y en los grandes vasos va a ser muy importante para que pueda darse el ciclo cardíaco. Aquí el enfoque es en la apertura y cierre de válvulas, para que sepamos sístole y diástole, ¿no? Sí. A ver, dispara. Ok, bueno, lo primero con lo que vamos a iniciar es con la contracción auricular. Cuando se contrae la aurícula, esto va a ser como el fin de la diástole, el fin del llenado ventricular. Entonces, la presión ventricular va a aumentar más arriba de la auricular. ¿Pueden ver mi puntero? A ver, otra vez, ¿la presión qué va a aumentar qué, cómo? La presión ventricular va a aumentar por encima de la auricular, lo que va a permitir el cierre de la válvula mitral. Claro, cuando No, eso ocurrió en la sístole. A ver. O sea, estoy aquí, cuando todavía estamos en la sístole auricular para iniciar. Cuando tenemos la sístole auricular. La presión auricular. Te estás complicando. A ver. Cuando
el corazón está en sístole, estamos hablando de la contracción de los ventrículos. ¿Es correcto? Sí, Ok. Lo cual no ocurre al mismo tiempo que la contracción de las aurículas. Eso es bien importante entenderlo. No se apachurra todo el corazón al mismo tiempo. Cuando se apachurra la parte de abajo, la parte de arriba no. Porque entonces, ¿qué hacemos? Cuando no es como que se apachurra el corazón y salga, sino que se apachurra esto y luego cuando se relaja esto se apachurra lo de abajo y es una cuestión más o menos coreografiada. Y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, hay que ver, hablamos de sístole auricular. En realidad, la sístole auricular ocurre durante la diástole ventricular. ¿Está claro esto? sí. Si alguien no lo entiende, que me lo diga. Está claro. Está claro. Porque durante la sístole auricular, no me encanta llamarlo así porque se vuelve confuso, pero durante la contracción de las aurículas, lo que de hecho está ocurriendo es el llenado ventricular. ¿O no? Sí. 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 ¿Y qué está pasando con las válvulas? Pues en este momento se encuentra abierta la aurícula ventricular, pues está en la diástole, se está llenando el ventrículo. Porque como hay diástole, están relajadas las paredes ventriculares y entonces, ¿en dónde hay más presión? ¿En la aurícula o en el ventrículo? En la aurícula. Hay más presión en la aurícula y eso empuja, estas que están así, las empuja para acá, ¿no? Y entonces se vacía, la sangre que está aquí en las aurículas se va hacia los ventrículos. Ok, ¿y luego qué pasa? Bueno, llega un punto donde la presión ventricular va a superar a la auricular ¿Por qué y va sube la presión ventricular por arriba de la auricular? porque ya al haber alcanzado el volumen telediastólico va a iniciar la contracción ventricular. Ahí está, y entonces cuando empieza la contracción ventricular hay un incremento de la presión, dentro del ventrículo que primero equilibra la de la aurícula, luego la supera y empuja a las valvas de las válvulas hasta que se topan y cierran, ¿no? Sí. Por eso no hay retorno, porque sube la presión, hacen esto y entonces quedan, son además abombaditas, ¿no? Y quedan así, ¿sale? Sí. Luego, ¿qué pasa con la presión a lo largo del tiempo? Pues como las válvulas están cerradas, el volumen se va a mantener igual, pero como va a ocurrir la contracción ventricular, va a aumentar drásticamente la presión hasta alcanzar la presión aórtica. Claro. Cuando alcances superas la presión dentro de la aorta, entonces ya va a permitir que se abran la válvula aórtica. Alcanza la fuerza suficiente para empujar las puertas y entonces la sangre sale del ventrículo. Exacto. Entonces, pues ya que se abre esta válvula, la sangre puede salir hacia la aorta y sigue aumentando porque el ventrículo sigue en contracción. Aquí ya estamos pues en la eyección ventricular y cuando el ventrículo empieza deja de contraerse, la sangre sigue saliendo más lentamente, pero sigue saliendo y como ya se está dejando de contraer, cae la presión ventricular. Y cuando se alcanza otra vez el punto de equilibrio y se cae por debajo de la presión aórtica de la aorta, entonces lo mismo ocurre con estas valvulitas, se cierran, sí, ¿no? En condiciones fisiológicas e impiden el retorno desde la aorta, ¿no? A menos que hubiera alguna insuficiencia valvular, en cuyo caso lo que se afecta es este ciclo en relación a las presiones tiempo y a dónde se va a ir la sangre, porque si la válvula, alguna de las válvulas no sella, entonces si no sella, por ejemplo, la válvula tricúspide, que está en el lado derecho, y tienes insuficiencia en esa válvula, entonces cuando se contrae el ventrículo la sangre va a regresar hacia arriba, porque las válvulas no están haciendo su trabajo, ¿no? Lo mismo pasa con la aorta, como ya dijimos, y todo esto, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, ya que hay el cierre de la válvula aórtica, igual va a ir disminuyendo
gradualmente la presión de la aorta, pues la sangre se distribuye al resto de las arterias. Y como también se encuentran cerradas ambas válvulas, la presión ventricular cae, pues ya se está relajando, está en relajación. Y mientras ocurría esta eyección ventricular, el atrio se iba llenando nuevamente, lo que ocasiona que aumente poco a poco su presión. Ajá. Cuando la presión ventricular sigue cayendo, pues está en relajación, cae por debajo del auricular, lo que va a permitir que se abra nuevamente la válvula mitral. Y empieza el llenado ventricular. Aquí la presión ventricular se baja. Esos son los tiempos de sístole y de diástole en relación con las presiones que se alcanzan en las cavidades y cómo estas presiones generan cierre o apertura de las válvulas a lo largo de cada ciclo cardíaco. Relación, presión, tiempo, ¿no? Pues, obviamente también habrá que ver cuánto dura cada fase para determinar el grado de llenado, porque el grado de llenado va a incidir en forma indirecta en qué presión se logra alcanzar. Porque si hay poca sangre en un ventrículo porque tienes dificultades en el llenado, pues entonces tiene que contraerse mucho para lograr llegar a una presión que venza la resistencia que se encuentra más adelante y permita la apertura de las válvulas. ¿Entendieron? ¿Quedamos claros? ¿Esto tiene sentido? Sí. Entonces, otras cosas, como por ejemplo habíamos mencionado la hipertensión pulmonar que se genera en la tromboembolia pulmonar. Entonces vamos a suponer que tú tienes tromboembolia pulmonar, que tienes incremento de las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, para que tu corazón derecho logre en el ventrículo una presión que venza la resistencia y abra las compuertas de la válvula pulmonar, se necesita alcanzar una presión mayor, tiene que haber una mayor fuerza, porque está incrementada la resistencia al flujo. Y si trasladamos esto que ya habíamos platicado en la última clase a la hipertensión arterial sistémica, también toma sentido, porque si tu paciente tiene hipertensión arterial, eso implica que la presión al interior de las arterias está más arriba de lo normal, lo cual implica que el corazón podrá tener dificultades para vaciarse porque no logra generar con facilidad, o le lleva más tiempo o más esfuerzo lograr una presión intraventricular que supere a la presión de la aorta y por lo tanto permita la apertura de las válvulas aórticas, de las valvas de la válvula aórtica y permite el vaciado. ¿Ok? La insuficiencia cardíaca también se asienta en estos conceptos. Entonces, una presión extremadamente alta te puede llevar a insuficiencia cardíaca por esa razón. Ahorita vamos a ver las consecuencias. En algún punto en el camino no está mencionado, pero vamos a ver las consecuencias de la insuficiencia cardíaca. De hecho, lo podemos empezar a mencionar ahorita, aunque sale a fin de cuentas en la ley de Estado. Cuando hablemos de leyes de Estado, ¿no? Fuerzas de Estado. Entonces, si el ventrículo, eso es para todo el salón, si el ventrículo izquierdo está impedido para sacar sangre o tiene dificultades para vaciarse porque no logra vencer la resistencia, por la razón que sea, hay una estenosis aórtica, hay una coartación de la aorta, hay hipertensión grave, no sé, ¿no? ¿Qué le pasaría al pulmón? El pulmón va a tener consecuencias. ¿Por qué va a tener consecuencias? Estrellita el que lo sepa. ¿Le llegaría sangre menos oxigenada? No, porque estamos hablando del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo no alimenta al pulmón. Maestro, ¿no habría una hipertensión pulmonar con edema? No habría una hipertensión pulmonar porque la hipertensión pulmonar es un fenómeno de las arterias pulmonares.
Pero no importa, están intentando razonar y aquí es donde hay que equivocarse. Erika, a ver. ¿Disminuiría el flujo sanguíneo a las arterias? ¿O el flujo sanguíneo desoxigenado? El ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo tiene dificultades para vaciarse, eso le va a dar problemas al pulmón. ¿Qué problemas y por qué? Este es un aha moment que van a tener ahorita. Van a decir, ajá, pero ahorita vamos a llegar a su aha moment. María Teresa. ¿Podría ser que haya alguna regurgitación pulmonar? O sea, como no puede sacar toda la sangre, va a llegar el punto donde se va a regresar tal vez. O sea, a lo mejor va a vencer a la válvula. Tibia, pero no. Pero eres la que ha estado más cerca. Estás en el camino correcto. Valeria, Carla Valeria Pérez. ¿No sería el edema pulmonar? Sí, va a haber edema pulmonar. Que es a donde iba María Teresa más o menos. Aquí la pregunta es ¿por qué? Va a haber edema pulmonar. Eso es correcto. Porque aumenta la presión. Es un dato clínico característico de insuficiencia cardíaca izquierda, por cierto. ¿Por qué? Por el aumento de la presión hidrostática capilar, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Ok. O sea, sí es cierto, se va a incrementar la presión hidrostática capilar, pero ¿por qué se va a incrementar? Aquí quiero el paso a paso, que tú me expliques toda la serie de fenómenos, desde dificultad para el vaciado ventricular izquierdo hasta explicar por qué hay incremento de la presión hidrostática pulmonar, capilar. Y todavía me puedo poner más mañoso. ¿De qué lado se incrementa la presión hidrostática capilar? ¿Del lado arterial o del lado venoso? Y todos lo saben, ¿eh? Con lo que estudiaron lo deben de saber. A ver, Pasquel. Por lo que entiendo sería porque como se queda, o sea, le dificulta sacar la sangre al ventrículo izquierdo, se va a retener sangre en la circulación pulmonar y eso va a aumentar la presión hidrostática. Falta un paso. Sí, pero te faltan pasos. ¿Cómo llegamos al pulmón? ¿Qué hay entre el ventrículo izquierdo y el pulmón, hijo? Pues la vena pulmonar. Claro que no. Eso está desde el ventrículo derecho. La vena sí está la vena pulmonar, pero bueno, ¿qué hay entre la vena pulmonar y el ventrículo izquierdo? La aurícula izquierda. Entonces quiero que me lleves del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, a la vena pulmonar, al edema pulmonar. Paso por... Bueno, que esto requiere la comprensión de todo el fenómeno. Acuérdense que en esta clase les tocó... Usted, además, estás fastidiado porque ustedes me escogieron. Yo tengo esa carta, la voy a jugar 500 veces. Ahora se aguantan porque ustedes me escogieron. Entonces, ahora me lo tienen que explicar completo. Pero van bien. A ver, vuélvelo a intentar. Como el ventrículo izquierdo no se puede vaciar y se le queda sangre, entonces... A la aurícula también va a haber esa pequeña esa acumulación de sangre. Le va a costar más trabajo sacarlo. Aguántame. Eso quiere decir que hay mucha sangre al final del vaciado ventricular, en el ventrículo izquierdo, por la razón que sea, ya dijimos, y entonces, obviamente, si hay mucha sangre hay más presión, porque tenemos que remitirlo a presión tiempo. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, me va siguiendo. Entonces, si cuando se va a vaciar la aurícula izquierda todavía hay sangre en el ventrículo izquierdo, pues entonces hay dificultades para el vaciado auricular y se va a requerir una mayor presión para vencer la resistencia o la presión, para equipararse o superar la presión intraventricular, lo cual va a dar dificultades para que esa válvula se abra. ¿Vamos claros hasta allá? Sí. Ahora, eso implica que se va a incrementar la presión de base de la aurícula izquierda. Si se incrementa la presión de base de la aurícula izquierda, eso le va a dar problemas a la vena pulmonar. ¿Por qué? Porque el transporte de sangre de un lado a otro depende del gradiente de presiones. Claro, y vas a requerir generar una mayor presión en la vena pulmonar para que pueda entrar a la aurícula, en donde, por cierto, no hay válvula entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, toda la presión que se genera en la aurícula esencialmente también se genera en la vena pulmonar. Y si incremento la presión en la vena pulmonar, entonces... ¿Aumentaríamos la presión hidrostática capilar?
del lado venoso. Sí. Entonces hay un compromiso. La sangre que sale al intersticio, la presión que viene, no puede regresar porque está impedida o se genera una presión que empuja la sangre hacia afuera, que veamos leyes de Starling. Eso es lo que genera el edema pulmonar. Y esto es la descripción, gente, de insuficiencia cardíaca izquierda, con manzanas. Si pasan todo esto al lado derecho, ahí voy, Calderón. Es la pregunta que sigue. Y si hacemos todo esto en el lado derecho, ¿qué va a pasar? Calderón, ¿qué pasó? Tengo una duda, ajá, como se libera menos sangre en cada sístole, ¿no? Entonces va a haber menos sangre en la circulación sistémica, menos sangre en los tejidos, y por lo tanto va a llegar menos sangre por el retorno venoso al corazón derecho, y a su vez menos sangre al pulmón. O sea, ahí tengo No dudas. necesariamente. Aquí tendríamos que ver conceptos de capacitancia vascular que vamos a ver cuando hablemos de choque, pero la mayoría de la sangre no está en el sistema arterial, el 80% de la sangre está en el sistema venoso. Así que basta con contraer el lecho venoso para que tu retorno venoso sea suficiente. Entonces, tu lógica, acepto tu lógica, pero rechazo tu conclusión. Pero no importa, vas a acabar sabiendo todo esto. Estás razonando forma ordenada y el problema es que te falta amarrar conceptos para entender por qué no tenía sentido. Pero, o sea, bien por pensarlo, pero todavía no estás allá, no es correcto. ¿Qué pasa si el que está comprometido en su capacidad de sacar sangre es el ventrículo derecho? Que se llama insuficiencia cardíaca derecha. ¿En dónde se van a notar los efectos? Pista, no es en el pulmón. Va a haber edema, pero en otras partes, ¿no? Leí que podía haber ascitis. Ajá, pero no levantaste la mano, Aranda. Perdón. Pues lo que yo pienso es que pues esa sangre se quedaría atrapada en las venas. Se quedaría atrapada en el sistema venoso por la misma razón de entonces se incrementa la presión auricular derecha y por lo tanto está dificultado el vaciado de la cava superior e inferior hacia la aurícula derecha, pues se incrementa la presión y eso incrementa la presión en todo el sistema venoso y te puede llevar entonces, si se incrementa mucho la presión en el sistema venoso, esencialmente ¿a qué? No sé, a varices. No, denme un minuto, tengo que contestar una llamada. Perdón, es un paciente que acabo de decidir que se ingresa, entonces tengo que resolver eso. Perdón, ya estábamos en, ¿qué dijiste, Aranda? ¿Qué pasaría? Dijimos, la sangre se va a quedar, va a tener dificultades para el vaciado y entonces vamos a tener, y dijiste que íbamos a tener varices, y te dije, no varices. Las varices ocurren por otra razón. Las varices ocurren más bien en relación a las válvulas de las venas, como la contracción en menor medida vascular y en mayor medida de los músculos que se encuentran alrededor de las venas es la que va generando el avance de la sangre, pero tenemos el problema de que aquello tiene presión hidrostática porque te pones de pie. Entonces las venas, sobre todo en las extremidades inferiores, también en las superiores, tienen, pero no por ejemplo del drenaje venoso en la cabeza, tienen válvulas como en el corazón, que una vez que tú brincas la válvula ya no hay retorno,
porque aunque haya mucha presión, las válvulas detienen a la sangre y cuando vuelve a haber otra contracción de los, no sé, de la pierna, de los músculos de la pierna que están aquí, impulsan la sangre otro poquito, te llevan a la siguiente válvula y es como ir subiendo escalones y así se da el retorno venoso en las extremidades. ¿Ok? Ese es lo que ocurre para el retorno venoso mediado auxiliado por la contracción de los músculos periféricos y de las válvulas venosas. Entonces, lo que ocurre en las varices es que estas venas, estamos re fuera del tema, pero no importa porque estamos aprendiendo medicina y eso siempre vale la pena, es que estas válvulas se dañan y entonces al dañarse las válvulas, la sangre fluye con dificultad y porque se regresa hasta que encuentre el punto del punto siguiente o hasta que la presión que se genera en el interior de la vena sea tal que venza la presión hidrostática de la columna de sangre, ¿sale? Y por eso tus pacientes que tienen varices se le ven las venas dilatadas. Están dilatadas porque no se pueden vaciar eficientemente, porque aunque los músculos alrededor de las venas se contraigan e impulsen la sangre se regresa cuando el músculo se relaja porque no hay válvula que detenga esto. Y esto además favorece la trombosis, porque si no hay flujo sanguíneo, esta sangre se empieza a coagular y eso es más probable aún, porque si estamos estirando las paredes de las venas, entonces ahí se pueden generar lesiones que expongan el colágeno de la pared venosa, lo cual desencadena la cascada de la coagulación y genera fenómenos trombóticos, que a su vez podrían llevar a que esos trombos se liberen y se hagan ébbolos y tengamos entonces un cuadro de tromboembolia. Tromboembolia pulmonar. Perfecto. Miren, ya regresamos al corral, ¿no? Siempre que vean que yo me voy divagando fuera del corral, habitualmente voy a acabar por regresar en algún momento y cerrar el ciclo. Si no, me tienen que avisar para que yo lo cierre. Entonces, dicho eso, pero eso no es lo que pasaría. O sea, técnicamente lo favorece, pero no es lo que estamos buscando. Si yo incremento la presión en todo el árbol venoso, ¿qué voy a tener? En el lado izquierdo tuve edema pulmonar. ¿Qué tendré en el lado derecho? Está muy fácil, ¿ah? ¿Nadie? ¿Hipertensión arterial? No, si estamos en el lado venoso, ¿cómo va a tener hipertensión arterial? Voy a llorar. Valeria Pérez, Carla Valeria. Así, aumenta la presión en la vena cava inferior y va a producir hipertensión portal, que causaría Lo estás pensando bien, pero estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. La hipertensión portal tiene otra razón de ser, pero vas a tener incremento de la presión venosa en todos lados. Y te lo voy a volver a decir porque de verdad, aha moment baratísimo, así de facepalm. Si la falla cardíaca izquierda da como resultado, se sube la presión acá y se sube la presión acá y termina en edema del pulmón porque el pulmón drena hacia el corazón izquierdo, entonces la falla cardíaca derecha da incremento de la aurícula derecha o de las venas y más allá, y entonces va a generar, así, siguen en la misma lógica, va a generar edema en las extremidades. Edema del lado venoso, por supuesto. Ajá. Que explica por qué los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha hacen justo edema de las extremidades y hepatomegalia y distensión de la vena yugular. La vena yugular se nota fácilmente porque está impedido el retorno venoso de la yugular. Se llama reflujo hepatoyugular o no me acuerdo cómo se llama. Es que se vea la yugular, no me acuerdo del término ahorita, porque eso le pasa a los adultos, no a los niños. Pero ingurgitación yugular se llama. Vas a tener ingurgitación yugular porque la cava, la yugular que drena a la cava superior no puede vaciarse porque ya todavía está llena la aurícula porque está fallando el corazón derecho.
Evangelista. Y vas a tener, como en el hígado no hay válvulas, entonces la sangre se estaciona en el hígado y por eso tienes hepatomegalia. Y como en todos lados está aumentada la presión venosa, pero además en las piernas tienes el hecho de que se suma la presión hidrostática porque pasas de pie mucho tiempo sentada impidiendo el retorno venoso, entonces a tu paciente con insuficiencia cardíaca derecha se le hinchan los pies. Que si uno lee insuficiencia cardíaca derecha a la luz de todo lo que estamos platicando, decir, claro, tiene sentido para mí, diría Patricio Estrella. ¿No? No digo que lo sepan ahorita, lean insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, lean la clínica y van a decir, sí, hombre, pues. Y seguimos todavía en presión tiempo, pero ya acabamos esto. Entonces vámonos a presión volumen. Eso nos lo va a decir Molina. Sí, ahorita presento. ¿Se ve? Muy grande, sí. ¿Así? Ahora sí. Ándale. Ok. Bueno, esta gráfica que puse aquí nos va a ilustrar el cambio de las presiones del ventrículo izquierdo a un volumen determinado y pues en un momento determinado del ciclo cardíaco. Y aquí hablamos de contracción isovolumétrica y de relajación isovolumétrica. Y, claro, muy bien. Sí. Entonces, describo como estos periodos así como del ciclo, ¿no? Bueno, yo voy a empezar describiendo desde esta línea de aquí. ¿Pueden ver mi flechita? Sí. Okay. Entonces, acá bien dice, ¿no? Que es el periodo de llenado ventricular después de la apertura de la válvula mitral. Entonces, vamos a ver que el ventrículo sigue en estado de relajación para este punto, por acá. Entonces, pues se va a ir llenando gradualmente y acá va a empezar su contracción, entonces por eso vemos que aumenta un poquito su presión, como que esta flechita subió. Y esto ocasiona que aumente por encima de la presión de la aurícula izquierda. Entonces, pues aquí es el nivel a donde se va a cerrar la válvula mitral. Y pues acá ya se establece el volumen telediastólico porque pues no puede entrar más sangre y no puede salir la sangre porque la válvula aórtica sigue cerrada. Telediastólico, también conocido como protosistólico o como precarga. O precarga. Exacto. Entonces, después de que ya se cerró la válvula mitral... Aguanta. ¿De qué depende? Vamos a preguntarlo otra vez, porque esto es lo que... Entender esto es lo que les permite entender suficiencia e insuficiencia cardíaca. ¿De qué depende o cuáles son los factores que afectan el llenado ventricular? A cualquiera, no solo para ti. Estenosis mitral, puede ser. Ajá. Las válvulas, en este caso la mitral para el lado izquierdo y la pulmonar para el lado derecho. Entonces, para el llenado, que haya o no haya estenosis, o el diámetro de la válvula por la que hay que pasar. De acuerdo. ¿Qué más? La distensión de los ventrículos. La distensibilidad de los ventrículos o compliancia ventricular versus rigidez, ¿sí? ¿Qué más? Aranda, ¿levantaste la mano? ¿Fuiste tú o habló alguien más? Sí, era yo, pero era eso lo de, pues, de la elasticidad del ventrículo. ¿Qué más? Pero igual, yo creo que estaría también la capacidad de contraerse de la aurícula. Bueno, sí, es un contribuyente, es correcto. Job. También dependería el volumen como tal de sangre, por ejemplo, cuando hay hemorragia disminuye o algo así. Igual... La volemia incide en la... Sí. Me falta algo que es bien importante, Calderón. También, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar dificulta la regreso de sangre. ¿El retorno venoso? No por enfermedades, ahí me estarías hablando de
el volumen telesistólico. ¿Cuánta sangre hay en el corazón antes de que se llene? O sea, como para cuánta más me alcanza, ¿no? Hay algo más que no están viendo. Sí, doctor, podría ser en el caso de las arritmias, quizá, que no hay un buen llenado ventricular. El tiempo, el otro factor es el tiempo de llenado. Entonces vean cómo los volúmenes inciden en la suficiencia o insuficiencia cardíaca, las presiones inciden, las válvulas inciden, lo que quede residual después de la contracción incide y el tiempo para el llenado también. ¿Ok? Pues hablar de insuficiencia cardíaca implica conocer los volúmenes, implica conocer la fracción de eyección también, cuánto sacaste y con cuánto te quedaste al final, pero ya dijimos que existen insuficiencias cardíacas con fracción de eyección conservada o con fracción de eyección comprometida, la distensibilidad del corazón, el tamaño de las válvulas y el tiempo de llenado. Todo eso entra. Entonces, cuando uno enfrenta insuficiencia cardíaca, eso quiere decir que la puede explicar en la fracción de eyección, en la capacidad de llenado o el compromiso de la precarga, en el tiempo de llenado, en las restricciones de llenado. Para eso estamos viendo todo lo que estamos viendo. Entonces, estábamos ya, nada más para que presentáramos todo esto, ¿no? Entonces, habías dicho, se cierra la válvula mitral cuando se alcanza el equilibrio y ese es el punto en el que describiríamos la precarga o volumen telediastólico o proposistólico. Y entonces ahí empieza un fenómeno que se llama, siguiendo tu ciclo, la contracción isovolumétrica. O sea, ya aquí va a comenzar a contraerse el ventrículo y va a empezar la sístole. Y pues como las válvulas están cerradas, no va a cambiar el volumen. Entonces aquí vemos, ¿no?, la flecha que se va hacia arriba. Entonces va a aumentar la presión nada más, hasta el punto que alcance la presión aórtica y se pueda... Tanto se pueden acortar las fibras, y eso hay otro término en el ecocardiograma que se llama fracción de acortamiento. ¿Qué tanto se pueden acortar las fibras miocárdicas? Va a determinar qué tanto va a subir la presión intraventricular para ver que se tensa y en qué momento la presión de apertura de la válvula aórtica. Y es otra medida indirecta de la función cardíaca. Claro, ocurre la contracción isovolumétrica y una vez que se vence la resistencia ocurre pues la apertura de la válvula. Y pues ahora sí ya puede salir la sangre. O sea, entramos al periodo de eyección, que vemos que aquí la contracción ventricular todavía no acaba. Entonces, pues sigue la contracción y por eso vemos que aumenta, pues sigue aumentando la presión, ya no tan linealmente porque pues el volumen está disminuyendo. Entonces la flechita va para atrás y pues va a llegar un punto en el que ya se va a dejar de contraer y entonces la presión ventricular va a bajar por debajo de los niveles de la presión aórtica y se va a cerrar la válvula aórtica. Entonces acá ya establecimos otros dos valores de volúmenes, que son el volumen sistólico, que fue el volumen que se expulsó, y el volumen telesistólico, que fue el volumen que pues como permaneció en el ventrículo después de la eyección. Cuando se expresa en forma de mililitros estamos hablando de volumen sistólico y cuando se expresa en porcentajes estamos hablando de fracción de eyección, que se parecen y que ocurren al mismo tiempo pero que no son la misma cosa. ¿Okay? Y ya, eso es la relación presión-volumen. Gasto cardíaco. Voy. ¿Está bonita la clase o no? Díganme. Yo estoy fascinado, ¿ah? O sea, doctor. Que a ustedes les encanta. A mí me encanta esto. Me fascina esta clase. ¿Se ve? ¿Qué? ¿Se ve? Sí. La presentación. Se ve que me fascina, también se ve que me fascina, pero bueno. Entonces ahora pasamos al gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que realmente está saliendo del corazón, pero por unidad de tiempo. Es algo muy importante a mencionar. Si estuviéramos hablando nada más del volumen que sale, sería el volumen sistólico, como ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, el gasto cardíaco estará afectado por la frecuencia cardíaca. Entonces, si la aumentamos, aumenta, y si la disminuye, ¿cuántas veces saqué 70 mililitros, no? Entonces,
Entonces, tenemos varios factores que se van a relacionar con el gasto cardíaco, entre ellas el volumen sistólico, la fracción de eyección, la precarga y la poscarga, que son términos que ya hemos visto a lo largo de toda esta clase. Entonces, para hablar sobre su relación con el gasto cardíaco, el volumen sistólico, ya dijimos el telediastólico, lo que habrá antes de la eyección, y el telesistólico, lo que habrá después de la eyección. Y dijimos que nos da un promedio de 70 mililitros en un adulto pues, sano. Luego, la fracción de eyección, que daría alrededor del 70%, es la cantidad de volumen telediastólico que realmente se expulsó. Recordando que pues, al final de la eyección pues, queda un poco de sangre en nuestros ventrículos, que es el volumen telesistólico. Entonces, aquí lo importante a mencionar es la contractilidad del ventrículo, que se relaciona mucho con la fracción de eyección. Y pues, por último, con el gasto cardíaco. Si la contractilidad del ventrículo, por ejemplo, aumenta, la fracción de eyección aumentará. Porque yo lo relaciono así, si nosotros apachurramos más duro pues, el ventrículo, saldrá más sangre, que eso aumentará ahora sí que más bien disminuirá el volumen telesistólico y aumentará el volumen sistólico. O sea, saldrá más y quedará menos sangre en el ventrículo. Ese es el primer término que hablaríamos. El segundo es la precarga. La precarga, como ya mencionamos, es esa cantidad de sangre que va a haber, o sea, es la presión que nos genera la cantidad de sangre que queda antes de la eyección, o sea, el volumen telediastólico. Entonces, como ya vimos en pulmón... ¿Cuántas hay en el ventrículo justo antes de que se empiece a contraer? Esa es como la manera más fácil de visualizar precarga. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto entre precarga y poscarga, porque aunque son términos que suenan igual, tienen su relación con el gasto cardíaco es inverso. La precarga, cuando de hecho, la poscarga está fuera del corazón. La precarga, si nosotros la aumentamos, aumentará pues esta como parte de... aumentará el gasto la cantidad de sangre que sale. Entonces, eso se relaciona con la ley de Frank-Starling. Para pasarlo así de manera como palabras sencillas, yo lo relacioné con un trampolín. Si nosotros tenemos un niño, un chamaco, por ejemplo, de 15 años, y lo ponemos en un trampolín a brincar, pues sería como que la parte normal. Si nosotros ponemos a una persona de 20 años en el trampolín, va a ser más carga, se podría decir, que más precarga, pero como el trampolín se está extendiendo más, va a salir el señor va a salir disparado más fuerte, se podría decir. Los 20 años no es un señor, tú tienes 20 años. ¿No? Bueno. Y, por ejemplo, si ponemos un chamaco de 5 años, aunque es menos la precarga, el brincolín se distiende menos, entonces va a salir como que menos disparado. Igual esto es muy importante mencionarlo, específicamente, por ejemplo, si se podrá pensar, bueno, entonces si le voy aumentando, pues va saliendo más. Y no. Si nosotros agregamos a una persona obesa de 40 años a brincar en el brincolín, sí estoy aumentando la precarga. No te metas con los obesos cuarentones, por favor. En términos así para demostrar. Si nosotros ponemos a esta persona, pues pasa... Está bien, sí, hombre, úsalo, está bien. Aumentará la precarga, sí, pero estamos pasando el límite que tiene el brincolín. Entonces, aunque esté aumentando la precarga, le va a dificultar demasiado el brincolín y va a disminuir, pues ahora sí que, relacionado el gasto cardíaco. Mientras más precarga, más gasto cardíaco, pero solo hasta cierto punto. ¿No? Entonces, esas son las cosas importantes a mantener en la precarga. Entonces, igual hay otras cosas que se relacionan. Cualquier cosa que me ayude a que se llene el ventrículo izquierdo me ayudará en la precarga y por ende aumentará el gasto cardíaco. Como las que ya mencionamos, aumentar el tiempo diastólico, aumentar el retorno venoso, la distensibilidad ventricular, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es la poscarga? La poscarga, como ya mencioné, son cosas muy diferentes a la precarga y eso hay que tener muy en cuenta. La poscarga va a ser ese trabajo contra el que se tiene que ir el corazón para sacar la sangre, o sea, la presión vascular sistémica en el caso del ventrículo izquierdo y la presión vascular pulmonar en el caso del derecho. Entonces, cualquier cambio en estos pues me va a afectar el gasto cardíaco. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. La poscarga, si la aumentamos, disminuirá el gasto cardíaco. El ejemplo claro pues es la hipertensión. Si nosotros aumentamos la presión, ahora sí que de la aorta, para que la sangre salga del ventrículo, como ya mencionamos, a la aorta, debe de superar la presión de la aorta para que la válvula aórtica se abra y salga la sangre.
si nosotros aumentamos la presión de la aorta, necesitamos más presión para que salga de la sangre y pues por ende va a afectar nuestro gasto cardíaco. Lo cual explicaría por qué en una emergencia hipertensiva de un paciente que tiene, no sé, 220, 160 de tensión arterial, el paciente puede desarrollar edema pulmonar. No es porque la sangre llegue con mucha presión a los pulmones, es porque no se puede vaciar la circulación pulmonar porque la poscarga impide gasto. Ay, perdón. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Sí tuvo sentido lo que acabo de decir o lo vuelvo a decir? ¿Hola? Sí, doctor. ¿Sí sentido, doctor? Por favor. Lo vuelvo a decir. Si tú tienes un paciente con emergencia hipertensiva con 220, 160 de tensión arterial, este paciente podría desarrollar edema pulmonar. El edema pulmonar, como dijimos hace 25 minutos, es un dato de insuficiencia cardíaca izquierda. Eso quiere decir que está comprometido el gasto cardíaco del corazón izquierdo. Por eso hay edema pulmonar. Entonces, el paciente no hace edema pulmonar porque la sangre le lleve con mucha presión desde el corazón hacia los pulmones, sino que tiene edema pulmonar porque no puede vaciar el sistema cardíaco izquierdo y por lo tanto el sistema venoso, porque la poscarga, que es muy alta en 220, 160 de TA, impide el gasto cardíaco o compromete el gasto cardíaco. Así que el paciente que tiene hipertensión gravísima con TAs muy altas acaba por desarrollar clínica de insuficiencia cardíaca izquierda. Y de eso se te puede morir un hipertenso en una crisis. Porque además ya vimos que si tenemos edema pulmonar, para regresarnos a la clase de la semana pasada, eso saca agua a los alvéolos, diluye el surfactante, aumenta la interfaz de intercambio gaseoso, dificulta el ingreso de oxígeno, dificulta la salida de CO2 y entonces te causa hipoxia celular. Demonios, todo está relacionado, ¿no? ¿Quedó claro o lo vuelvo a decir? Sí quedó claro, doctor. Sí, todo claro, doctor. Pues ahí está, para eso me pagan. Poco y mal, pero para eso me pagan. A ver, sigamos. Entonces ya tenemos volumen, los determinantes del gasto cardíaco son el volumen sistólico, la fracción de eyección, que ya dijimos emparentadas, pero no iguales, la precarga, la poscarga y la frecuencia cardíaca. ¿Cuántos mililitros logro sacar del corazón? ¿Cuántas veces en un minuto determinan el gasto cardíaco? Esa es la definición específica. ¿Cuántos mililitros salen? ¿Cuántas veces en un minuto? Y están determinados por el volumen sistólico, la fracción de eyección. El volumen sistólico está determinado por la fracción de eyección, la fuerza de contracción del corazón, la precarga y la poscarga. Sale, vaya. Marcapasos. Ah, y aquí vimos la pregunta que habló de cronotropismo y dromotropismo y todo esto. ¿Dónde la vimos? Creo que es en el control de la excitabilidad cardíaca. No. Ah, sí, es control de la excitabilidad cardíaca. Ok, listo, síguele. Ok, ¿pueden ver la presentación? Déjame regreso, sí. Ok. Bueno, vamos con marcapasos cardíacos. Primero, un marcapasos va a ser esa estructura que dirige la frecuencia cardíaca, ¿no? Va a estar formado por un conjunto, creo que ¿la pueden ver? Ya no. ¿Qué es ese error? A ver, Erika, ¿qué pasó?
Con respecto a la revisión del anterior cuestionario, no sé si salió, pero en lo personal a mí no me dio la opción de revisar mi examen como para ver cuáles fallé. Creo que no está configurado de esa manera. ¿Te dijo cuánto sacaste? Sí me dice cuánto, pero no me aparecen las preguntas y sus respuestas. Si no te salió a ti, no le salió a nadie. Es un error de configuración. De todas maneras, supongo que ahorita estás identificando que fallaste, ¿no? A través del cuestionario, de lo que estamos platicando ahorita. Sí, pero no me sale. Puedo ofrecer que para los siguientes yo vea que la configuración te permita hacer eso. ¿Tú todavía tienes acceso al cuestionario número 1 para ver eso o no? Creo que me aparece la calificación, pero creo que no me aparece la revisión. En el 1 tampoco. Es que para que yo sepa cómo está la configuración. No, doctor, tampoco en el 1 se puede. Entonces creo que no lo hemos dejado en ninguno. No, es que en el primer examen, cuando terminó el examen como tal, a las 8 apareció la revisión y nos lo dejó abierto un ratito para que chequemos. Deja ver cómo. Ahorita no voy a poder corregir eso para el cuestionario que ya pasó, pero solo te da puntos. Si fuese correcta, después de que el examen. A ver. Intento si fuese correcta. Si fuese correcta, respuesta correcta. Ok. No te lo voy a poder mostrar ahorita. Lo actualizamos para las siguientes. Sí, gracias. Ok, sigamos. Ok. Bueno, un marcapasos va a ser una estructura formada por células especializadas en la generación de potenciales de acción sin necesidad de aferencias nerviosas. Es decir, que va a presentar automatismo. Bueno, el corazón, como sabemos, y se puede ver en la imagen, tiene un sistema de conducción que controla y propaga su actividad eléctrica. Dicha actividad va a iniciar en el nódulo sinoauricular. Esto es debido a que... Estamos viendo tu diapo, ¿No la ven? No. Creí que ya está. No sé qué pasó. Y el 15 de marzo que es inhábil, yo creo que tenemos que tener clase, Si no nos vamos a desfasar. ¿Ahora la ven? Te veo solo veo tu foto. A ver, parece que sí, parece que ya está subiendo. Sí, ahora sí. Bueno, les decía que el marcapasos natural del corazón pues es el nódulo sinoauricular. Esto es debido a que de entre todas las estructuras que presentan automatismo, que son el nódulo SA, el nódulo AB, las de His y las fibras de Purkinje, es la que tiene la frecuencia de descarga intrínseca más rápida, que va a ser de entre 70 a 80 latidos por minuto. Bueno, impulsos por minuto que van a generar los latidos por minuto. Esto es debido a que sus potenciales de acción tienen ciertas características especiales que hacen que sean más cortos. Aquí se puede ver la comparación entre el potencial de acción del nódulo SA y las aurículas, que es donde está la B, o los ventrículos. Bueno, explicando un poco más su potencial de acción, tenemos que primero la fase 0 o fase de ascenso es más lenta debido a que no es por canales de sodio como en las aurículas o los ventrículos, sino por la entrada de calcio. Luego tenemos que no hay fase 1 ni 2 debido a que no hay meseta. Esto hace que el potencial de acción pues sea más corto.
La fase 3 pues es normal, la repolarización por salida de potasio. Y aquí lo que nos interesaría sería la fase 4, que es la que determina la frecuencia cardíaca. Esta fase es conocida como potencial de membrana en reposo inestable, debido a que al llegar a cierto voltaje negativo, de menos 65 aproximadamente, se abren inmediatamente canales de sodio, que permiten el ascenso hacia un nivel positivo. Una vez que se alcanza el umbral, pues esto va a favorecer que se abran los canales de calcio que ya mencioné, que son los responsables de la despolarización. Entonces, es sobre esta fase 4 sobre la que se van a dar los efectos cronotrópicos. Es la velocidad con la que se van a generar los potenciales de acción. Como se ve aquí en la imagen, los efectos cronotrópicos son mediados por el sistema nervioso autónomo. La estimulación simpática lo que va a hacer es acortar la fase 4 al favorecer la corriente de entrada de sodio y la apertura de sus canales. Entonces se alcanza más rápido el umbral y se dispara el potencial de acción pues mucho más rápido. Esto va a hacer que entren más potenciales de acción en menor tiempo. Y por lo contrario, la estimulación vagal va a dar un efecto cronotrópico negativo que va a hacer alargar la fase 4. Esto debido a que abre canales de potasio que hiperpolarizan la célula y pues evita la... Por ejemplo, por qué en la hipercalemia el paciente progresa o puede progresar a paro cardíaco, ¿no? Sí. Digo, igual y no lo sabían, pero se los cuento, ¿no? Si un paciente tiene hipercalemia puede llegar a paro cardíaco, justo por lo que acabas de decir. Si se incrementa la entrada de potasio, se alarga este periodo de despolarización, por lo tanto, se lleva a bradicardia, que te puede llevar incluso a un punto de imposibilidad para la despolarización cardíaca, que te lleva a paro cardíaco. O sea que uno se muere de exceso de potasio. En diástole. Y pues ya, en cuanto al resto de las estructuras del corazón, tienen exactamente la misma estructura del potencial de acción del nodo sinoauricular, solo que estos no dirigen la frecuencia cardíaca, debido a que cuando el nódulo SA está activo, los demás van a suprimir su actividad de marcapasos. Pero en una patología, como veremos mañana, se pueden volver marcapasos ectópicos, o sea que si la frecuencia de disparo del nódulo SA pues disminuye o se ve bloqueada, pues el siguiente con la frecuencia de descarga intrínseca más rápida pues tomaría el mando. Y pues ¿Cómo veríamos en un electro si el impulso que genera el latido cardíaco se está generando o no desde el nodo sinoauricular? Pues la presencia de la onda P. Claro, la presencia de la onda P habla de la despolarización auricular, que por cierto ocurre en diástole, como ya dijimos, y de la contracción auricular, que luego se propaga este impulso eléctrico y llega. Entonces, muy bien, así sabemos si el ritmo es sinusal, así se llama en el electro, o no es sinusal. Así es. Muy bien, pues esos son los marcapasos cardíacos. Conducción eléctrica. Sí, doctor, ya voy. ¿Se ve? Ahí voy. Sí. Sí, se ve. A ver. Bueno, como ya mencionó mi compañera Carla, pues la conducción eléctrica principalmente pues de un inicio del potencial. En ese caso vemos que la conducción eléctrica va a iniciar en el nódulo sinoauricular y de ahí se va a propagar
primero a las aurículas a través de los fascículos internodulares auriculares y a su vez al nódulo auriculoventricular. De aquí vemos que se va a propagar, en un momento explico los tiempos, de aquí se va a propagar al haz de His, pero a cierta velocidad disminuida respecto a la velocidad de conducción en los otros fascículos. Luego del haz de His común va a propagarse a través de sus ramas derecha e izquierda hasta las fibras de Purkinje, las cuales van a llevar el impulso eléctrico a todo el resto de los ventrículos. Ahora sí, la velocidad de conducción es pues la distancia a la que la conducción avanza por unidad de tiempo, que es distinta pues, por así decirlo, al tiempo. Porque aquí podemos ver en el diagrama que de aquí, del nódulo sinoauricular al auriculoventricular, hay 60 milisegundos, pero en realidad el avance sería de 1 metro sobre segundo. Sin embargo, vemos que del nódulo atrioventricular quiere decir que ha disminuido considerablemente la velocidad. Se retrasa la conducción. Es que te perdimos, pero lo que pasa es eso, que se retrasa la conducción. Ok. Se pausa, digamos, o se enlentece. Ajá. ¿Me escucha? Sí, ya te escuchamos. Bueno, sí, se enlentece. ¿Y por qué va a ocurrir esta disminución en la conducción? Bueno, de hecho se llama un retraso auriculoventricular porque es necesario para evitar que el ventrículo se contraiga antes de que las aurículas dejen de contraerse, para que sí haya un adecuado llenado ventricular y así haya un adecuado pues, gasto cardíaco, un adecuado volumen sistólico y todo lo demás. Por eso hay esa separación entre la onda P y el complejo QRS. Ese espacio que queda es el tiempo que se retrasa la conducción en el nodo auriculoventricular, lo cual es efectivamente relevante porque si al mismo tiempo ocurriera la contracción auricular o ventricular, se comprometería el llenado ventricular y por lo tanto la precardia. Exactamente. De hecho, luego lo voy a explicar también un poco del electro. Bueno, y de aquí vemos que cuando llegamos al haz de His han pasado 160 milisegundos desde el nódulo sinoauricular. Y vemos que una vez que llega al haz de His hasta el final del sistema de Purkinje, que significa que ya llevó todo el impulso a los ventrículos, hay nada más 60 milisegundos. Esto nos indica que la velocidad de conducción del sistema His-Purkinje es demasiado rápida. Y este también tiene su implicación fisiológica, que es el hecho de que los ventrículos se contraigan al mismo tiempo, para que así se genere una contracción más eficiente y así pues haya un mejor volumen sistólico, un mejor gasto cardíaco. Y esta conducción ocurre a través de diferentes vías en las células, que son vías de baja resistencia. Son las gap junctions. Bueno, y también es importante recordar que depende de otras propiedades conductoras de las fibras. Estas fibras miocárdicas tienen una resistencia de membrana alta y una resistencia interna. Esto quiere decir que es más fácil que la conducción eléctrica o que la electricidad viaje por el medio y de esta manera pues viajará más rápido. Es importante señalar. Te perdimos. Dromotrópico es importante positivo. Señalar y te perdimos ahí. Los efectos dromotrópicos que pueden ser positivos si aumentan la velocidad. ¿A qué? A la velocidad de conducción. De transmisión. A la conducción.
Y si es positivo, va a aumentar la velocidad de conducción. Y si es negativo, va a disminuir la velocidad de conducción. Aquí pues entran lo de los sistemas simpáticos que van a causar efectos positivos y parasimpático pues el negativo. Y es importante señalar que en estas fibras igual ocurre de distinta manera. Por ejemplo, el simpático en el nódulo atrioventricular y en el sinoauricular va a funcionar aumentando la corriente de calcio, mientras que en los ventrículos, las aurículas y el sistema de Purkinje va a funcionar aumentando la corriente de sodio. Y el parasimpático va a hacer lo contrario, va a disminuir las corrientes de calcio y de sodio, pero también va a aumentar las corrientes de salida de potasio, de etilcolina. Por lo tanto, pues eso va a hacer que disminuya más el tiempo de conducción, o la velocidad de conducción. Y aquí, en el electrocardiograma, voy a medio explicar las ondas, pero obviamente me voy a centrar más en la conducción. Podemos ver, bueno, primero el electrocardiograma va a reflejar las diferencias que hay en el potencial sobre la superficie de nuestro cuerpo, ¿no? Y estas reflejan pues la actividad eléctrica del corazón. La onda P, como ya se mencionó, refleja la despolarización de las aurículas. Y esta igual se relaciona con el tiempo de conducción. ¿De qué manera? Por ejemplo, si el tiempo de conducción disminuye o, por así decirlo, es más lento, la onda P se va a hacer más grande. Y si es más rápido, pues... Más amplia. Más amplia, exacto. Y si es más grande depende del tamaño auricular y más amplia depende del tiempo de conducción. Son dos cosas diferentes. Sí, me voy a entender mal. No, lo aclaro para que, digo, no es crítica, nunca es personal. Es para que los demás tengan claro la diferencia y no se vaya a generar una confusión. Sí. Y pues lo contrario, un aumento en la velocidad de conducción va a ser menos amplia la onda P. Y aquí podemos ver el intervalo PR, que igual va desde la despolarización de las aurículas hasta el inicio de la despolarización de los ventrículos. Y aquí no aparece, pero debe haber un segmento que es el PR, que no abarca la onda P, perdón, PQ, que no abarca. Y este segmento, esta posición plana o isoeléctrica, nos va a reflejar la conducción en el nódulo atrioventricular. Y si lo vemos bien, en cuestión de tiempo o de amplitud, perdón, tiene prácticamente una gran duración comparada con la amplitud del complejo URS y con la onda P. Esto refleja que aquí hay un gran retraso en la conducción. Lo mismo, si se acorta... Y ese retraso es bien importante, porque si se acorta, por ejemplo, favorece la aparición de ciertas taquicardias. Ahí podrán encontrar una que se llama Wolff-Parkinson-White, que tiene que ver con PR corto. Exacto. Pone en peligro la vida incluso, ¿no? Exacto, porque si se acorta el tiempo de conducción, significa que el ventrículo se va a contraer más rápido. Y pues también no va como se contrae más rápido, no le va a dar tiempo de llenarse de sangre adecuadamente, es decir, va a disminuir el volumen diastólico, entonces va a disminuir el volumen sistólico y el gasto cardíaco, lo que correcto. Pues nos va a causar insuficiencia de la sangre, ¿no?, de nuestro cuerpo. Ahora, el complejo QRS, pues es básicamente un complejo que tiene 3 ondas, la Q, la R y la S. Y como les mencioné, es prácticamente o casi similar en cuanto a la amplitud de la onda P, a pesar de que los ventrículos tienen un mayor tamaño físico que las aurículas. Y ¿cómo será si es más grande? Pues la única manera es que la velocidad de conducción sea mayor, más rápida en los ventrículos. Esto refleja que el sistema His-Purkinje es extremadamente más rápido que la conducción de los fascículos auriculares. Y ahora vemos
la onda T, que representa ya la repolarización ventricular, que es la que está pues al final, la última onda. Y entre esta onda T y pues la onda Q está el intervalo QT, que abarca las dos ondas. Y esta representa desde la primera despolarización ventricular hasta la última repolarización ventricular. Y podemos ver aquí toda la despolarización y la repolarización de los ventrículos, pero aquí en las aurículas solo vemos su despolarización porque su repolarización va a estar oculta por el complejo VRS. Es correcto. Y bueno, el segmento ST no abarca las ondas ST, sino que está entre ellas. Pues es bueno, representa la meseta del potencial de acción ventricular que, como recordamos, está dada por la entrada de calcio. Y bueno, la frecuencia cardíaca es bueno, cuando se mide es el número de complejos QRS por minuto, o también se mide por el número de ondas R por minuto. Ok. Pues eso sería todo. Vamos a pausar para hacer un receso biológico. Ya estoy de regreso. Nos quedan dos personas, ¿no? Excitabilidad cardíaca. Puch, Ricardo Puch. Sí, bueno. ¿Ya se ve? Sí, voy, aguántame. ¿Sí?
Ok, es un poquito ya de lo que nos hablaron de los efectos cronotrópicos y enotrópicos, pero un poquito más explicado. Bueno, primero, nuestras fibras simpáticas van pues, a sacar liberación de noradrenalina, la cual va a interactuar con unos receptores beta 1 que se encuentran pues, en el corazón. Específicamente en el nódulo SA, también se puede encontrar en el AVE, y a través de una proteína, no se ve el cursor, a través de una proteína GS van a desencadenar la estimulación de la adenilciclasa. ¿Y qué hace esta? Pues fácilmente va a generar el AMPC cíclico. ¿Y para qué me funciona Pues para formar la proteína quinasa dependiente de AMPC cíclico. ¿Y por qué es importante esta? Bueno, ¿cómo me ayuda? Porque al final de cuentas el simpático va a aumentar mi frecuencia cardíaca, va a hacer que sea más rápida la velocidad. ¿Pero cómo? Bueno, va a estimular la apertura de los canales lentos de calcio y sodio. Va a facilitar la apertura de esos canales y por lo tanto pues te da un aumento de permeabilidad y produce un aumento de la velocidad del ascenso hacia el valor del umbral. Es decir, que va a llegar más rápido a este umbral por esta mayor cantidad de entrada tanto de sodio como de calcio. Y entonces este es el efecto cronotrópico positivo que nos está comentando nuestra compañera Carla. Que los estímulos adrenérgicos favorecen la frecuencia cardíaca porque tiene un efecto cronotrópico positivo, ¿no? Sí, al abrir ese tipo de canales favorece la entrada de calcio y sodio y provoca esto. De igual forma, como nos comentó nuestro compañero Job, al aumentar esta permeabilidad, estos actúan sobre los nódulos A, B y A de His y también se incrementa esa velocidad de conducción por la misma incremento de la corriente de entrada y nos da pues este efecto dromotrópico positivo. De igual forma, todo eso es relacionado por esta apertura de canales. Se va a generar un potencial de reposo más positivo. Si se da cuenta acá en la imagen, acá podemos observar cómo el potencial, entre comillas, de reposo, porque ya vimos que no está en reposo tal cual, está más despolarizado. Y por lo tanto es más fácil llegar al umbral y que se dé este potencial de acción. Este efecto se le llama vasmotrópico, es positivo porque pues, está favoreciendo que sea más excitable esta célula. Y de igual forma, la PK va a fosforilar, bueno, primero aumenta la liberación de calcio inducida por calcio. ¿Qué quiere decir eso? Porque a mayor calcio que entra en mi célula, pues entonces más calcio se va a liberar de mi retículo sarcoplásmico. ¿Y para qué me sirve esto? Porque entonces, a recordar que hay una relación directa entre la concentración de calcio y mi contractibilidad cardíaca. Por lo tanto, también aumenta en este efecto contráctil. Y esto es un efecto inotrópico. Y por último, con la fuerza inotrópica, con la fuerza sí, con la que se contrae el corazón. Efectivamente. Y de igual forma, la proteína sinasa va a fosforilar un tipo de proteína que se llama fosfolambano, la cual estimula que el retículo sarcoplásmico pues va a reabsorber mayor calcio a través de la calcio ATPasa. Entonces, el fosfolambano actúa en la retículo sarcoplásmico, aumenta esta reabsorción. ¿Y para qué me sirve? Porque dijimos que para que se dé este potencial se necesita que se libere calcio del retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, si aumenta mi recaptura de calcio, para el siguiente potencial va a ser más fuerte. Entonces esto me ayuda de igual forma en mi efecto pues inotrópico, o sea, aumenta mi potencial, mi fuerza de contracción. Y de igual forma, pues como se reabsorbe más rápido, entonces tengo una relajación más rápida, lo cual es un efecto lucitrópico. Y ya, pues en esta imagen se puede observar todo, ¿no? De que se hace más despolarizado el potencial, se acerca más rápido el potencial de umbral, podemos observar cómo se hace más rápido esta fase 4 por el aumento de calcio y el aumento de sodio, que nos comentó mi compañera, y pues eso es todo lo del simpático. En síntesis, ¿cuáles serían
la pregunta venía así, los factores microambientales que inciden sobre la excitabilidad cardíaca. Me dijiste aquí el calcio, otros electrolitos también directamente. Principalmente es porque se favorece la entrada de calcio y sodio. Y entonces esto me da toda esta cadena de que se aumenta mi fuerza de contracción, mi velocidad, mi frecuencia cardíaca, pero principalmente se da por esta apertura, este aumento en la permeabilidad de ese tipo de iones. Todo tiene que ver con la permeabilidad al calcio, en última instancia, lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces esta permeabilidad al calcio a su vez es modificable por... O sea, es que como se facilita la apertura de los canales, se podría decir que se aumenta la permeabilidad. Pero por eso, ¿quiénes modifican para mejorar o para dificultar la apertura de los canales de calcio? Pues originalmente sería, en este caso, pues la noradrenalina por parte del simpático. ¿Es el factor? No, o sea, igual tenemos ya, ese es por todo el simpático, luego ahorita es el del parasimpático. Ah, ok, ya. Sí. Sí, no, ahora el parasimpático es todo lo contrario. De nuestras fibras, en este caso vamos a recordar las parasimpáticas, liberan esa acetilcolina. Nuestra acetilcolina ahora va a interactuar con receptores M2, muscarínicos de tipo 2, y pues va a tener todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se me va a inhibir mi adenenciclasa, por lo tanto ya no obtengo esta función de la proteína quinasa, y mi entrada de calcio disminuye, mi entrada de sodio también, y pues no ocurre todo lo que mencionamos anterior, después lambano y todo eso. Pero de igual forma se me aumenta, por decir, la permeabilidad de los canales de potasio, y por lo tanto, por difusión, por tipo de concentraciones, sabemos que entonces esto va a ser una salida neta de potasio, causando una hiperpolarización en mis células cardíacas, y haciendo esto que sea más difícil llegar a mi potencial de umbral, que se alargue bueno, primero igual se hace más rápido, se aumenta la repolarización, por lo cual dificulta mi despolarización, y entonces hace que la frecuencia cardíaca disminuya, y todo lo contrario a lo anterior. Pero nada más acá extra es que además de que se inhibe todo lo anterior, acá se abren los canales de potasio. ¿Esto es todo lo que tienes o hay alguna otra diapositiva? No, es todo lo que tengo. Lo que pasa es que pareciera que los únicos determinantes de la conducción o de la excitabilidad cardíaca son la acetilcolina y la noradrenalina. Y si bien estos son muy importantes, no son los únicos. También hay que comprender cómo la hipocalcemia o la hipercalcemia o la hipocalemia o la hipercalemia inciden en esto. Y siento que no están representados. O sea, sí los tocas indirectamente y se puede deducir, porque si la disponibilidad de calcio es importante para la contracción cardíaca, entonces la falta de calcio puede llegar a comprometer, y se explica por qué, y el exceso de calcio hasta niveles que sean patológicos ocurre rara vez, pero puede ocurrir en enfermedades paratiroides. Pues también podría incidir de cierta manera en la contracción, y la relación o el equilibrio que existe entre el calcio y el potasio explica, por ejemplo, cómo ciertos efectos deletéreos de la hipercalemia pueden evitarse si administras calcio. Entonces, como que esto no se tocó. ¿Alguien leyó algo al respecto? Pero pues serían efectos similares, porque si tengo hipercalcemia significa que pues tengo más concentración de calcio, y sería similar a esta función, porque si tengo más calcio pasarían estas acciones que vimos aquí. Claro. Y pues aquí entonces lo que me interesa es la falta de calcio, de calcio iónico, porque luego nos meteríamos a que el calcio normalmente en sangre está unido a albúmina, pero el calcio que está unido a albúmina no es metabólicamente activo, así que el calcio que nos interesa es el calcio ionizado, y ese solamente es una fracción de calcio sérico total, y entonces lo que nos interesa es el calcio ionizado, que normalmente no medimos en laboratorio. Pero si tienes baja del calcio ionizado en forma significativa, se compromete incluso la contractilidad cardíaca. Ahora, ¿y el potasio?
Pues es esta función. Si tengo mayor concentración de potasio, es lo que hablamos hace un poquito, que si tengo mucha concentración de potasio, se me puede dar un paro por esta disminución. Sería como efectos, por decir, parasimpáticos. Se me va a disminuir mi frecuencia cardíaca, se me hiperpolariza mis células, entonces sería un efecto pues similar a este. Si tienes, ¿en qué circunstancias? Si el potasio está como, perdón. Sería si tengo una elevada concentración de potasio, ¿no? Se me daría un bloqueo cardíaco. Baja concentración de potasio, ¿pasará algo? Si tengo una baja concentración, pues no podrían repolarizarse mis células adecuadamente. Y esto... Los niveles séricos de potasio son bien importantes para el control de la excitabilidad cardíaca, porque dependiendo de cómo está el potasio al exterior de la célula, esto va a incidir en qué tan fácil o difícil es el movimiento de potasio hacia afuera, ¿no? Si hay mucho potasio afuera, pues el potasio tiene dificultades para salir. Si hay poco potasio afuera, entonces el potasio tiene dificultades para permanecer adentro y se va saliendo, y esto va a incidir en la cantidad de potasio disponible al interior de la célula, lo cual va también a decidir o implicar cambios en la capacidad de despolarizar o repolarizar, y por lo tanto tiene efectos vagonotrópicos, ¿no? Pues no todo es acetilcolina y noradrenalina, sino que el potasio también es muy interesante en la conducción cardíaca, y tan es así que ahora que me imagino que profundizarán un poquito en su lectura de cómo el potasio tiene que ver con los flujos eléctricos cardíacos, verán o podrán encontrarse con que hay cambios electrocardiográficos específicos que se asocian con los cambios en el potasio sérico. ¿Sale? Correcto. Bueno, pues tarea para mañana eso. Y nos queda fuerzas de Starling, que no es lo mismo que ley de Frank Starling. Sí. A ver. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, pues las fuerzas de Frank Starling, como dices, no son lo mismo que las leyes de Frank Starling, porque las fuerzas de Frank Starling van a hablar de cómo van a moverse los líquidos de los capilares al espacio intersticial y viceversa. Para el movimiento del líquido vamos a tomar en cuenta 5 factores, que son 4 fuerzas y una variante que se llama conductancia hidráulica, que hace referencia a la permeabilidad que tienen los capilares al movimiento del agua, porque recordemos que no todos los capilares son iguales. Por ejemplo, los capilares en el cerebro son herméticos y impiden el paso de ciertas sustancias o incluso del agua, y los capilares que hay en el hígado o en el vaso pues tienen fenestraciones que permiten a veces el movimiento de ciertas proteínas o sustancias. ¿Qué tan estrecha o qué tan amplia es la unión entre célula y célula del endotelio capilar? Así es. Ahora, ya hablando de las fuerzas en sí, tenemos 4 fuerzas. Son 2 que son presiones hidrostáticas y 2 que son presiones oncóticas o coloidosmóticas. Comenzamos hablando con la fuerza hidrostática capilar, que esta va a estar influida o va a variar dependiendo de la presión arterial que tengamos, debido a que es una fuerza que ejerce el líquido contra las paredes de los capilares, y es una fuerza que favorece la filtración de los líquidos, es decir, el flujo del líquido hacia el espacio intersticial. Porque si recordamos, las fuerzas de Frank Starling van a acabar con la suma de las 4 fuerzas, y si el número tiende a ser positivo, que eso ya tiene que ver con la ecuación, si el número tiende a ser positivo, favorece la filtración, es decir, la salida del líquido desde los capilares hacia el espacio intersticial. Si es negativo, favorece la absorción, es decir, que se retiene el líquido dentro de los capilares o el líquido se mueve hacia los capilares desde el espacio intersticial. Entonces ya vimos aquí ahorita la presión hidrostática capilar, que es una fuerza que favorece la filtración, una fuerza que mueve el líquido hacia el espacio intersticial, que está provocado por la presión arterial, más que nada.
Y también recordemos que, como ya mencionaron, con respecto a lo de las poscargas, de que si hay una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, esto va a aumentar esa presión hidrostática que va a tender a provocar edema. Ahora, la presión hidrostática de intersticial, que es como que lo opuesto a la presión hidrostática capilar, es la presión que ejerce el líquido del espacio intersticial contra el capilar, es decir, que favorece a la absorción, empuja el líquido hacia los capilares. Pero mencionaba el libro que esta fuerza suele ser muy diminuta, casi no se toma en consideración, es muy chica esta fuerza. Luego tenemos las presiones oncóticas o coloidosmóticas, que estas están dadas por las partículas o las moléculas que son, como se dice, osmóticamente efectivas o activas. Que recordemos que esto significa que tienden a retener o tienden a absorber o a jalar líquido hacia ellas. Por ejemplo, en el caso de la presión osmótica capilar, son las proteínas plasmáticas que se encuentran en los capilares en la sangre que tienden a absorber agua, es decir, que favorecen a la absorción y se oponen a la filtración. Principalmente lo hace la albúmina, ¿no? No es la única, sí, pero principalmente la albúmina. Es la más abundante, una de las más abundantes. Entonces, como ya mencioné, esta fuerza tiende a retener agua o líquidos, por así decirlo, ¿no? En el caso de la presión osmótica del líquido intersticial o intersticial, también es muy diminuta. Ejerce la misma acción de favorecer a la salida del líquido porque tiende a jalar líquido hacia el espacio intersticial. Pero como recordamos, la diferencia entre el plasma y el líquido intersticial es que el líquido intersticial carece o tiene muy pocas proteínas, debido a que estas no pueden atravesar con facilidad la barrera capilar. Entonces también se dice que es una fuerza bastante diminuta, pero no imposible de agrandar porque hay ciertas situaciones donde las fuerzas pueden verse perjudicadas, como ya veremos en las siguientes patologías, pero con respecto a la presión oncótica intersticial, por ejemplo, una quemadura, una herida, una rascadura puede romper o abrir el capilar y hacer que las proteínas salgan hacia el espacio intersticial, y esto va a ver un desequilibrio en el movimiento de los líquidos. Y también aumentos de la presión hidrostática puede tender a empujar más líquido afuera del capilar, y es lo que va a producir los edemas, que ya hemos mencionado con anterioridad. Pregunta. O sea, todo lo que dijiste está correctísimo. Nos norma por qué el agua se sale del lado arterial, por qué se va al líquido intersticial, por qué regresa, qué la hace regresar. ¿Por qué estamos hablando de esto si el tema es insuficiencia cardíaca? Primero que nada, porque como mencionamos con anterioridad, a veces la insuficiencia cardíaca puede tender a producir edemas, como ya mencionamos, pero también la producción de edemas repercute al retorno venoso, porque al salir más líquido de los capilares se reduce el volumen sanguíneo, ¿no? Creo que estabas mejor en la primera mitad de tu respuesta. Porque no es tanto que el retorno venoso comprometa. Lo que nos interesa más en insuficiencia cardíaca es que las manifestaciones, si ustedes leen su carta, no se llama carta descriptiva, su planeación didáctica, verán que tenemos que abordar tanto las causas de la insuficiencia cardíaca como las consecuencias de la insuficiencia cardíaca. Y las consecuencias de la insuficiencia cardíaca son esencialmente dos: no se perfunde adecuadamente lo que se tiene que perfundir. Si se compromete mucho, por ejemplo, la función cardíaca izquierda, pues vas a tener hipoperfusión renal, cerebral, y entonces aquí te vas a dar cuenta de que hay problemas en la función renal, o podría haber incluso deterioro del estado de alerta. Y entonces las otras consecuencias tienen que ver con que la insuficiencia cardíaca, además estas que dije son raras, lo que ocurre se nombra como dato de bajo gasto, por ejemplo, que tú te desmayes, ¿no? Que tú pierdas el estado de alerta porque el corazón está fallando. Pero los datos clásicos de insuficiencia cardíaca izquierda,
te remiten edema pulmonar, y los datos clásicos de insuficiencia cardíaca derecha te remiten a ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema de miembros inferiores. Todos estos hablan de fuga de líquido a tercer espacio. Entonces, la consecuencia de la insuficiencia cardíaca, del lado que la pongas, de una u otra manera, es edema hepático, edema de miembros inferiores o edema pulmonar. Y por eso es que estamos hablando en insuficiencia cardíaca de las leyes de Starling, porque les va a ayudar a entender por qué el paciente tiene la clínica que tiene cuando tiene un problema causal de insuficiencia cardíaca. Solo para que entiendan el porqué de este tema en este momento en tiempo. ¿Sale? Sí. Era nomás eso. Con esto vamos a cerrar la clase. Pero sí quería hacerles la reflexión de por qué, o sea, como que estamos muy lejos del corazón, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues estamos hablando de esto por esa razón. El tema de mañana es ¿cuál? No tengo a mano mi planeación didáctica. Dejen ver. Si no lo tienen ustedes tampoco, ahorita lo busco. Aquí está. ¿Alguien ya lo encontró? Creo que son bradiarritmias. Bradiarritmias, ok. Como hablando que la insuficiencia cardíaca es el compromiso en última instancia del gasto cardíaco. Entonces mañana reflexionaremos cómo las bradiarritmias, ¿por qué ocurren las bradiarritmias? Eso es en bloqueo de rama derecha o en un bloqueo completo del haz de His, y entonces cómo eso genera compromiso del gasto cardíaco y cómo eso puede llevar a insuficiencia cardíaca, qué traducción clínica tenía y qué de los 8 temas que acabamos de mencionar toca y cómo lo toca. ¿Sale? Entonces pues nos vemos mañana. Ya acabamos. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Hasta mañana, doctor. Gracias, Bonito doctor. día.